Hola, buenas tardes, alumnas y alumnos. Mirad, el propósito de este vídeo es intentar aclarar cómo descubrir o clasificar las oraciones sustantivas, porque si lo recordáis os mandé un correo preguntando cuál era la dificultad que habéis encontrado para clasificar las oraciones y mucho me habéis sugerido que hiciera una grabación y lo explicara. Pues aquí la tenéis. Bien, mirad, vamos a ir al principio. Nosotros vamos a explicar el concepto general. El concepto general estamos hablando de oraciones subordinadas sustantivas. Significa que forman parte de una oración principal. Por eso aparece la palabra subordinada. Cuando hablamos de subordinada sustantiva, significa que la función que van a hacer es la de un sustantivo. Es decir, el sujeto, el complemento directo, el indirecto, todo eso. Entonces, ¿cómo distinguimos la principal de la subordinada? Que sería el primer paso para poder clasificarla bien. Pues la principal generalmente lleva un verbo conjugado y la subordinada va a un verbo no conjugado, infinitivo, gerundio, participio, o está introducida por un nexo. Ese nexo puede ser qué o quiénes, o también puede ser introducido por el pronombre sí, por la conjunción sí y por otros pronombres interrogativos si la oración es de estilo indirecto. También habéis visto que en otras ocasiones la oración subordinada aparece una preposición y luego qué. Así que como veis, los nexos son varios. Resumimos, distinguimos principal de subordinada. Para encontrar la subordinada nos fijamos que está introducida por un nexo o que el verbo sea infinitivo, gerundio y participio. Generalmente las sustantivas son infinitivos, ¿vale? Vaya ese dato por delante. Lo segundo, vamos a intentar saber de qué tipo de sustantiva se trata. Para ello, cuando nosotros tengamos muchas oraciones o tengamos muchas opciones, vamos a ir simplificando. Lo primero, vamos a distinguir si es el sujeto de la oración principal. Si es el sujeto de la oración principal, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el verbo. Por ejemplo, en la oración, quienes hicieron el test de las subordinadas aprobaron la asignatura. En esa oración, la principal es aprobaron la asignatura y la subordinada va introducida por quienes. Entonces digo, quienes hicieron el test de la subordinada. La pregunta es, busco el sujeto, así que, ¿quiénes aprobaron la asignatura? Pues todos aquellos que hicieron ese test de subordinada. Esa es la mejor manera de encontrar el sujeto, ¿vale? Nos fijamos en el verbo principal, y preguntamos quién o qué realiza la acción. Ahora, vamos a ir al otro bloque, porque hemos dicho vamos a hacerlo por bloque. Vamos a pensar que no es de sujeto. No tengo ni idea, hago la pregunta, no encuentro la respuesta, pues voy entonces al bloque de los complementos del verbo. Mira, esto significa lo siguiente. Vamos a buscar en los complementos del verbo todo lo que tenga que ver con él. Complemento directo, complemento indirecto y complemento de régimen. Significa que me voy a fijar en lo que le falta al verbo, para que ese verbo tenga sentido. Recuerda que el complemento directo, una forma de encontrarlo es cambiar lo que yo supongo que es la oración subordinada por el pronombre lo. Por ejemplo, compré todo lo que me pediste. En esa oración, el verbo principal es compré. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que yo compré? Pues todo lo que me pediste. Esa es la oración subordinada. Recordamos que está introducida por ese qué, todo lo que me pediste. Entonces, opción A, lo cambio por el pronombre lo. Opción B, lo cambio por el pronombre eso. Compré eso, lo compré. Ese sería el complemento directo. El complemento indirecto es distinto al complemento directo, puesto que el indirecto es la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo principal. Eso significa de buscar una cosa, una persona, alguien que recibe esa acción principal. Por ejemplo, entregaron diplomas a todos los que participaron en la carrera. Entregaron diplomas, oración principal. A todos los que participaban en la carrera es la subordinada. Y ahora en esa oración, ¿quién recibe realmente el diploma? ¿Quién se lo lleva? Pues todos aquellos que participaron en la carrera. Ese sería el complemento indirecto. Otra forma de averiguarlo es cambiarlo por le. En el caso de la oración que he puesto de ejemplo sería le entregaron o les entregaron, que es plural, los diplomas. ¿Vale? Ese sería el complemento indirecto. Y luego dentro de este grupo de complemento del verbo que hemos hablado, estaría el complemento de régimen. En ese caso, toda la oración subordinada tiene que estar introducida por una preposición. Es decir, tengo que buscar una preposición y que esa preposición sea necesaria para que el verbo tenga sentido. Por ejemplo, el verbo confiar. Yo confío en ti. Necesito la preposición en para que esa oración tenga sentido. ¿Vale? Entonces, en la oración confío en que no me estés mintiendo,
La oración principal, confío. La subordinada, en que no me estén mintiendo. ¿Cómo encuentro yo esa subordinada? Pues la cambio por eso. Confío en eso. Confío en ello. Es otra opción. Entonces, si esa preposición es exigida por el verbo, es complemento de régimen. Bien, pues ahora hemos visto cómo encontrar la de sujeto, cómo encontrar los complementos del verbo. Y ahora vamos a fijarnos en otro bloque de oraciones. Esas oraciones son las que vienen exigidas por un verbo. Es decir, son complementos exclusivos de un tipo de verbo. En ese caso, estaríamos hablando de las oraciones de atributo y las oraciones de complemento agente. ¿Vale? Esto es muy sencillo. ¿Cómo sé yo que lo que viene a continuación del verbo es una oración subordinada al atributo? Porque el único verbo que lleva atributo es los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Entonces, para que haya un atributo, tiene que darse una de estas circunstancias. O que sea es, o que sea estar, o que sea parecer. Entonces, la oración, por ejemplo, tu hermano parece que está enfermo. Tu hermano parece la principal y la subordinada que está enfermo. ¿Cómo sé yo qué es el atributo? Me fijo en el verbo, parecer. O puedo cambiarlo por lo. Tu hermano lo parece. Otro tipo de oración que es exclusivo de ese tipo de verbo, el complemento agente. El complemento agente va siempre por un verbo pasivo. Con un verbo pasivo quiere decir. Entonces, si el verbo no está en pasiva, lo que viene a continuación no es un complemento agente, será cualquier otra cosa. ¿Qué era un verbo pasivo? Vamos a empezar por ahí. Sería el verbo ser más participio. Un ejemplo. Los cuadros fueron expuestos por las pintoras más relevantes. Oración principal. Los cuadros fueron expuestos. Oración subordinada. No, perdona, he hecho una oración simple. Los cuadros fueron expuestos por quienes eran los pintores más relevantes, o las pintoras más relevantes. Ahora sí. Entonces, la oración principal. Los cuadros fueron expuestos. ¿Cuál sería la oración de complemento agente? Por quienes eran las pintoras más relevantes. Siempre, siempre, siempre y a veces siempre el complemento agente va introducido por la preposición por. Entonces tenemos dos pistas para encontrar esta oración. Uno, que el verbo esté en pasiva y dos, que lo introduzca la preposición por. ¿Vale? Bien, último grupo de oraciones que podemos buscar. Todas las que son de complemento. Tenemos el complemento del nombre, complemento adjetivo y complemento del adverbio. Esta, curiosamente, la hacéis bastante bien. ¿Por qué? Porque estos tres tipos de oraciones hacen referencia a la palabra anterior. Es decir, si se refieren al nombre, complemento del nombre. Si se refieren al adjetivo, complemento del adjetivo. Y si se refieren al adverbio, complemento del adverbio. Bien, veamos algún ejemplo. De complemento adjetivo, por ejemplo, estoy segura de que aprobarás. Estoy segura, principal. De que aprobarás, la subordinada. De que aprobarás, ¿con qué palabra tiene relación? ¿A cuál hace referencia? A segura. Entonces, segura yo sé que un adjetivo, por tanto la subordinada sería subordinada sustantiva de complemento adjetivo. Segundo caso. Tengo la certeza de que aprobaré. De que aprobaré se refiere a la palabra certeza. Certeza es un sustantivo, por tanto, toda oración subordinada hace de complemento del nombre. Y por último, tu ejercicio está cerca de estar aprobado. De estar aprobado se refiere a la palabra cerca. Cerca es un adverbio y por tanto sería una oración sustantiva de complemento del adverbio. Voy a resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, para encontrar la oración y saber de qué tipo es, hablamos de la subordinada. Lo primero, distinguimos principal de subordinada. Lo segundo, nos distinguimos por bloque. Puede ser el sujeto o el bloque del verbo, con lo cual complemento directo, indirecto, complemento de régimen. O puede ser del bloque de los verbos exclusivos, como en el caso del atributo o el caso del verbo pasivo, que sería el complemento agente. Y el último grupo que acabo de explicar, cuando complementan a una palabra que va antes que ello, un adjetivo, un adverbio o un nombre. Bueno, espero que esta explicación haya quedado un poco más clara y también espero sinceramente que el próximo ejercicio se haga mejor. ¡Ánimo!